Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Pingrack soltó una suave carcajada. Hacía lo que hacía, siempre me encontraba molesto. Ella bajó la mirada hacia sus manos y luego levantó la cabeza con una leve sonrisa. Sharon escuchó la historia de Pingrack y sintió una punzada en el pecho. No pudo evitar sentir algo de compasión y pensar: ¿quién carajo ignoraría a una chica tan guapa? Tonta. Muy bien, bien. Ahora quiero que se acerquen más, lo suficiente como para que parezca que se van a besar, pero no se besen de verdad, dijo Jen. Pingrab y Chan se giraron para mirarse, acercándose poco a poco hasta que sus narices casi se tocaron. Sus cálidos alientos se mezclaron a tan corta distancia. Sus miradas se cruzaron durante un largo e intenso instante. Con el corazón acelerado, Pingrab no se sorprendió. Llevaba mucho tiempo admirando a Chan en secreto. El tenue aroma floral de la esbelta mujer frente a ella hizo que Chan inhalara profundamente sin darse cuenta. Su mirada bajó accidentalmente, deteniéndose en la suave curva de piel pálida y sonrosada que asomaba levemente por el cuello de Pinkrab. Las mejillas de Chan comenzaron a sonrojarse ligeramente. ¡Muy bueno! Jen, que estaba observando desde un lado, aplaudió con alegría. ¡Dios mío! ¿En serio? Me estoy poniendo nervioso solo de verlo. Chan se alejó de Pinkrab y los dos se giraron para agradecerle a Jen por el cumplido. Muy bien, continuemos, dijo Jen con una sonrisa. Bien, este será el último ejercicio de hoy. Quiero que ambos intenten representar una secuencia de líneas de amor. Comiencen tomándose de las manos, luego tocándose los hombros, luego un brazo alrededor de la cintura y finalmente frente con frente. Sharon extendió lentamente la mano de Pingrab y la tomó. En cuanto sus pieles se rozaron, notó los frías que estaban las yemas de los dedos de Pingrab, pero en lugar de soltarlas, Sharon entrelazó sus dedos con suavidad, entrelazándolos con suavidad hasta que sus manos se encajaron a la perfección como amantes. Sharon dejó su copa de vino sobre la mesa antes de recostarse en el sofá en una postura relajada. Pero una vez sola en casa, una extraña sensación de soledad le invadió. Cuanto más vino bebía, lo suficiente como para sentirse un poco mareada, más comenzaban a divagar sus pensamientos y de repente, la imagen de su casi beso con Pingrab más temprano ese día apareció en su mente antes de que pudiera detenerlo. Estoy avanzando demasiado rápido, murmuró para sí misma, frunciendo el ceño. ¿Cómo puedo de repente empezar a fantasear con alguien que no es mine? Charm negó levemente con la cabeza, intentando apartar los pensamientos intrusivos, pero no pudo evitar suspirar. Sinceramente, no era de las que se acostaba fácilmente con alguien. En toda su vida, solo se había acostado con su novia. Uno, dos, tres. Ella miró sus dedos mientras contaba. Luego hizo una pausa y dejó escapar una pequeña risa de sí misma. ¿Qué carajo me pasa? Una chica como ella. ¿Quién habría pensado que tras ese rostro afilado y hermoso y su actitud serena, se escondía un lado tan fogoso? Cada vez que se acercaba demasiado a una chica guapa, empezaba a perder la noción de dónde terminaba la actuación y dónde empezaban sus verdaderos sentimientos. Aún así, Charm seguía siendo Charm. Nunca había forma de que alguien pudiera ver sus emociones fácilmente. Por muy rápido que latiera su corazón, siempre mantenía esa misma expresión tranquila e indescifrable. Por fin llegó el primer día de rodaje de Frozen Valentine. Elenco principal: 1. El encanto de Pam. 2. Pinkran como Mayo, Prim como Fai, Milk como Ava. Pinkrab apenas durmió en toda la noche por los nervios. Este era su primer proyecto como actriz y trabajaría estrechamente con Charm. Además, a partir de ahora, se verían casi a diario durante meses. Cuando entró al set, Pinkrab saludó a todos con una sonrisa brillante y un educado guay. ¡Oh, Non Pink! Prim gritó en el momento en que la vio entrar a la sala de maquillaje. ¡Buenos días, Pink Prim!
Tú también llegaste temprano hoy. Tenía miedo de quedarme atrapado en el tráfico, así que me di tiempo extra. Bren respondió con una risa. Ven, ven, siéntate aquí, Nomping. Sai, la maquilladora del equipo de producción, rápidamente acercó una silla para ella. Pingrap se sentó obedientemente y Sai comenzó a limpiarle suavemente la cara mientras la felicitaba al mismo tiempo. ¡Wow, Nomping! ¡Qué piel tan bonita! Incluso más brillante que la de algunas actrices, es cierto, añadió Pren. Pingrap sonrió tímidamente. Pren, me estás avergonzando. Una risa suave llenó la habitación, haciendo que la atmósfera fuera cálida y amigable, pero poco después, el sonido de pasos acercándose atrajo la atención de todos. Instintivamente, todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Charm entró con una sencilla camisa abotonada. Su figura alta y esbelta y su elegante porte, junto con su rostro sereno e inescrutable, crearon una aura de frescura que pareció extenderse por la habitación. Todos la miraron por un momento antes de volver a sus tareas. Por favor, siéntate aquí y espera un momento, ¿no, Charm?, dijo Sai. Ella acercó una silla para Charm y la colocó junto al lado de Pingrap.